Muy buen día, tengan. Bienvenidos al conversatorio número 85, compuesto por México Libertario, en el Instituto Kepler. Nuestro invitado de hoy es Rafael Ramírez de Alba, maestro del IPADE, que nos viene a exponer un tema bastante interesante de los retos que tienen las empresas con esta nueva tendencia del ESG. El director del Instituto Kepler nos va a dar unas palabras. Sí, claro, con todo gusto. Bueno, pues yo nada más, como siempre, agradecer a México Libertario y a concederle siempre esta oportunidad, porque este es un espacio en libertad. Siempre van a ser bienvenidas la discusión de las ideas en favor de la misma, por nuestros jóvenes, por nuestra misión, que es construir una mejor sociedad. Agradecemos mucho al profesor Rafael Ramírez, que está con nosotros, y pues sean todos bienvenidos. Y pues adelante. Muchísimas gracias. Rafael, platícanos, ¿cuál es la problemática que vienes a contarnos que tienen las empresas? Hola, muchas gracias y buenas tardes, y ante todo pues un agradecimiento por la invitación. La verdad es que me parece que es un tema el que vamos a platicar hoy de muchísima relevancia y muchísimo impacto para todas las personas, y que desafortunadamente pues creo que hay concepciones que no son las más adecuadas alrededor del tema, ¿no? Y que pueden acabar teniendo consecuencias negativas para muchas personas, ¿no? Y si quieres, déjame empezar. No quiero empezar de una manera negativa, es decir, hablando nada más de los problemas y las dificultades que pueden enfrentar las empresas, sino quisiera que empezáramos haciendo una especie de recuento, es decir, bueno, ¿qué es una empresa? ¿Para qué sirve una empresa, no? Esto es un tema que en las discusiones del más alto nivel se ha llevado a cabo en los últimos años de una manera muy, muy profunda, ¿no? Porque si hacemos un poquito de historia, hasta hace relativamente poco tiempo, estoy hablando de algunas décadas, como que estaba muy claro, ¿no? Estaba muy claro que las empresas deberían de ser manejadas de manera que se lograra maximizar el valor de la empresa, lo cual se interpreta normalmente como el intentar maximizar el valor para los accionistas de la empresa, ¿no? Y esto toma diferentes modalidades dependiendo de dónde estemos y dependiendo del ambiente legal, regulatorio, ¿no? Pero por ejemplo en Estados Unidos, donde los mercados de capitales son tan importantes, esto se interpreta, me parece no es la manera correcta de hacerlo, pero se interpreta en el pensar, bueno, lo que tienen que hacer los directores de empresa es maximizar el precio de la acción en la bolsa y maximizar los dividendos que se pueden llevar los empresarios, o más bien los dueños del capital, ¿no? Y entonces esta había sido como uno de los fundamentos más importantes de todo el desarrollo del sistema capitalista, digamos, pues hasta la década de los 80s, de los 90s, donde empieza a ser muy cuestionada, ¿no? Empieza a ser muy cuestionada y surge o empieza a tener cada vez más relevancia una cosa que se le llama el movimiento de la importancia de todos los grupos de interés alrededor de la empresa, es decir, lo que en inglés se llama los stakeholders, ¿no? Y entonces la idea fundamental, que no suena mal, la verdad es que no suena mal, es decir, no, espérame tantito, un director de empresa, o los directores de las empresas, los administradores de las empresas, no deben de manejar las empresas exclusivamente en beneficio de los accionistas, sino que se deben de preocupar también por otras gentes a los cuales toca la empresa, ¿no? ¿Quiénes pueden ser estos grupos de interés? Pues en primer lugar, evidentemente, los clientes, ¿no? Clarísimo, pero también los empleados, los colaboradores de la organización, también la comunidad en la que desarrolla sus actividades la empresa, en fin, ¿no? Y entonces, pues empieza a tratar de cambiar o a tratar de mover este entendimiento que teníamos sobre la empresa, para decir, la empresa está para tratar de maximizar el valor, pero para todos los grupos de interés, ¿no? ¿Me dejas hacer un ejemplo? Claro, sí, adelante, por supuesto. Sería como cuando antes las mineras llegaban, literalmente arrasaban, le daban mucha riqueza a un pueblo, ajá, luego lo arrasaban, ajá, y lo abandonaban, y porque lo único que les importaba era el beneficio de los que habían puesto el capital, ajá. Y ahora si una empresa hiciera eso se vería mal, ya no sería moral. Exactamente, ¿no? Ese es como el principio, y un principio en el que me parece que nadie podría estar en contra, ¿verdad?
esta que es una especie de caricatura de pues, el empresario que lo único que quiere lograr es explotar a los trabajadores y pagarles lo menos posible y que trabajen lo más posible en las peores circunstancias posibles para ganar el más dinero y hacer productos de mala calidad y venderlos lo más caro posible y contaminar sin importarles si está dañando a las gentes que están a su alrededor. Esta caricatura del empresario pues es contra lo que en principio va este movimiento, ¿no? Y creo que, pues claro, todos podríamos estar en acuerdo con esta concepción, ¿no? Y sin embargo, me parece que hay que profundizar un poquito en qué significa todo esto, ¿no? En primer lugar, me gustaría aclarar que cuando hablamos de la importancia de maximizar el valor de la empresa, es decir, que los administradores o los directores de la empresa traten de maximizar el valor de la empresa, de lo que estamos hablando fundamentalmente, siempre y cuando, y este es un tema importante, siempre y cuando nos encontremos en un entorno de libertad y en un entorno de Estado de Derecho, donde fundamentalmente se protejan los derechos de propiedad, ¿no?, de las personas, lo que eso significa es que pues, habrá competencia. Entonces, un empresario que quiera maximizar sus utilidades forzosamente se va a esforzar en tratar de hacer el mejor producto posible, satisfacer de la mejor manera posible a sus clientes, porque si no se le van, si no nadie le va a comprar. Entonces, eso es parte de lo que significa maximizar el valor de la empresa. Pero por otro lado, no es que nada más querramos crear valor para los clientes a cualquier costo. ¿Por qué? Pues porque sabemos que los recursos son escasos. Los recursos no nos alcanza para todos, para satisfacer todas las necesidades de todas las personas en un momento dado, ¿no? Y entonces, ¿eso qué nos obliga? Eso nos obliga a escoger. Eso implica que hay un costo de oportunidad en el uso de los recursos. Entonces, la labor del empresario, fundamental para la sociedad, es tratar de encontrar cuáles son esos mejores usos para esos recursos que son limitados, que son escasos, de manera que se satisfagan de la mejor manera posible las necesidades de las personas, ¿no? Entonces, si tú lo ves así, pues hace mucho sentido, ¿no? Es decir, las utilidades, ¿de dónde vienen? Vienen de la diferencia entre los ingresos y los costos, ¿no? ¿Los ingresos de dónde vienen? Pues de lo que las personas están dispuestas a pagarte. Insisto, en un ambiente de libertad donde puedan escoger, donde si no les ofreces el producto que quieren al precio adecuado, se pueden ir y comprárselo de junto. Entonces, estás tratando de lograr el mayor valor posible, pero al mismo tiempo tienes que tomar en cuenta los costos. Es donde también entra la diferenciación del producto. Claro, por supuesto. Donde, por ejemplo, un Starbucks que no te ofrece tal vez el mejor café del mundo, pero te ofrece una experiencia. Claro, no, ese punto es súper importante porque precisamente las necesidades, los deseos y las necesidades de las personas, como ya lo explicaron Mises y Hayek en su momento, ¿no? Pues esas necesidades, ¿dónde están? Pues en la cabeza de la gente. Cada quien sabe lo que es mejor para uno mismo, ¿no? Entonces, la labor del empresario, ¿cuál es? Pues no es conseguir un libro, consultar una página de internet donde dice estos son los productos que hay que hacer y tienen que tener estas características y estas condiciones, sino que tiene que ir explorando con su intuición, con su habilidad, con el arte de ser empresario para decir, mira, yo quiero hacer este producto y lo voy a diferenciar de tal manera con respecto a la competencia que haya un grupo de consumidores dispuestos a comprarme porque me prefieren a mí sobre otras alternativas. Y eso tiene muchas variedades. A lo mejor soy una empresa de aviación de bajo costo, donde pues a lo que la gente, me enfoco en un mercado de gente que quiere viajar lo más barato posible y no le importa que le des un café o que le des unos cacahuates o que se tenga que formar y sentarse en el asiento 25, o que pueda apartar el lugar del asiento. O que pueda apartar el lugar del asiento, ¿no? O que pueda llevar muchas maletas, etcétera, ¿no? Hay un mercado para eso y hay emprendedores que dicen, pues vamos a buscar la mejor manera para satisfacerlos a ellos. Habrán otros que digan, no, yo me voy a enfocar en un mercado de gente de negocios que lo que quieren es no estar haciendo colas, que quieren un espacio un poquito más amplio, que quieren tener flexibilidad para cambiar los vuelos si es necesario, si tienen cambios de planes y están dispuestos a pagar más por eso, ¿no? Esa es la maravilla del sistema de libre empresa, ¿no? Que te permite precisamente explorar o le permite a los empresarios o a los emprendedores, a mí me gusta hablar más de emprendedores que de empresarios, les permite explorar todas esas posibilidades, ¿no? Yo en lo personal, yo no puedo diferenciar emprendedor de empresario, porque empresario es el que emprende. O sea, yo no los puedo diferenciar. Fíjate qué interesante que lo menciones,
porque me parece que yo voy un poco a la acepción más popular del término, ¿no? Es decir, un empresario para la gente en general es alguien que es dueño de una empresa, pero muchos dueños de empresa a lo mejor emprendieron en su momento, pero ya dejaron de emprender. A lo mejor el que emprendió fue el fundador de la empresa y el empresario no es más que un administrador de algo que ya está ahí, ¿no? Y entonces, precisamente por eso es que empresas, cuando van creciendo, el principal reto que tienen es cómo le hago para que mis colaboradores, desde el director general hasta la persona que me ayuda con la limpieza, sean emprendedores, que tengan mentalidad de emprendedores, que tengan mentalidad de hacer cosas nuevas, de hacer cosas, de intentar, de probar, de innovar, de arriesgarse y no simplemente convertirse en una burocracia, ¿no? Entonces, efectivamente, tienes toda la razón, la palabra empresario pues es aquel que emprende y dice, pues es lo mismo que un Jack Welch, ¿no? Un Jack Welch también quedaría. ¿Como empresario o como emprendedor? Como ambos. Pero que emprendió dentro de una organización ya establecida. Sí, claro, por supuesto. Y rompió toda la burocracia a la que te refieres hace un momento. Exactamente, ¿no? Y entonces, claro, vemos cómo en este proceso, pues estos emprendedores o empresarios, como le querramos llamar, que toman riesgos, que innovan, que hacen cosas distintas, etcétera, son los que hacen que el sistema funcione. Cumplen una labor importantísima, ¿no? Importantísima para la sociedad, para asignar esos recursos escasos a los mejores usos de acuerdo a lo que la gente está dispuesto a pagar por ellos, ¿no? Esa es la labor fundamental del empresario. ¿Y cómo sabe que está haciendo un buen trabajo? Si está teniendo utilidades. Porque tener utilidades, ¿qué significa? Vender lo más que puedas, satisfacer lo mejor que puedas las necesidades de tus clientes al menor costo posible. Cuando una empresa tiene pérdidas, desde este punto de vista, ¿qué está sucediendo? Puedes estar haciendo un mal trabajo o puedes estar siguiendo un plan, como un Amazon. Puede ser, por eso hablamos, y ahorita entramos de ese detalle de maximizar el valor de la empresa en el tiempo. Ese es un buen punto. Pero si lo ves de una manera un poquito más sencilla y luego la vamos complicando, una empresa que tiene pérdidas, pues lo que está haciendo es que lo que valen los recursos que está utilizando para producir es mayor que el valor que está produciendo para los clientes. Está desperdiciando recursos. Y entonces, claro, en esas circunstancias, pues hay como que de tres sopas, ¿no? La primera es, o el empresario, emprendedor, busca otras maneras de hacer mejores productos que creen más valor para sus clientes y que pueda cobrar más por ellos, uno. Dos, ver cómo reconfigurar su producción para que le salga más barato y entonces pueda generar esas utilidades ahorrando recursos. O tres, si después de hacer eso y romperse la cabeza y luchar y intentar de mil maneras no lo logra, ¿qué procedería? Cerrar, porque al cerrar, ¿qué estás haciendo? Liberar recursos para alguien más, para que alguien más los utilice, ¿no? Y en el peor de los casos, o sea, de los stakeholders, de los accionistas, es minimizarle su pérdida. Si cierras, rematas y le regresas algo de lo que pusieron en riesgo. De lo que invirtieron, que esa es la esencia del emprendedor, ¿no? De un shareholder que está consciente que es el último en la fila. Primero se pagan los sueldos, primero se pagan los proveedores, primero se pagan las deudas y de lo que sobre, pues eso le toca al shareholder, ¿no? Entonces está corriendo ese riesgo y deben de ser conscientes. Ahora, ¿qué sucede? Déjame regresar al punto anterior que hiciste, que me parece bien interesante. Claro, hay que ver este proceso en el tiempo, ¿no? Porque efectivamente muchas empresas a lo mejor en el corto plazo tienen pérdidas porque están empezando, están arrancando, están definiendo su modelo de negocio, están invirtiendo, ¿no?, en el futuro, pero la idea es que eventualmente tengan utilidades que compensen esas pérdidas. Y entonces, claro, hay que verlo como el valor de la empresa. ¿Y de dónde sale el valor de la empresa? ¿Cómo calculamos el valor de la empresa? Pues si hablamos en términos financieros que tú conoces muy bien, pues es simplemente tomar todos los flujos futuros esperados que genere esa empresa. Algunos, como dices, serán negativos, pero la idea es que luego vayan siendo positivos, y luego todos esos los traigo a valor presente, utilizando una cierta tasa de descuento de acuerdo al riesgo que estoy corriendo en estas operaciones y a las alternativas que tiene el capital, y encuentro un valor el día de hoy de la empresa.
Y ese debería de ser el objetivo de los administradores, de los directores de las empresas. No maximizar, regresando a lo que comentábamos al principio, el precio de la acción en un momento dado, el día de hoy o el día de mañana, ¿no? Sino el valor de la empresa, ¿no? Entonces, pues como les digo, me parece que esa es una función importantísima que llevan a cabo los empresarios y que no es nada fácil. No es en absoluto fácil. Cualquiera que haya emprendido pues se da cuenta de lo difícil que es lograr esto, ¿no? Empezando porque solo 1 de cada 6 no quiebra en el primer año. En el primer año, así es. O sea, yo llevo 2 quebradas. Bueno, y la idea, ojalá es que hayas aprendido. He aprendido. ¿No? De esas. Sí, le puedo decir orgullosamente, llevo 2 quebradas. Y una fue a los 22 años y otra fue a los 28 años. Y tal vez ya voy por la que sigue a los 40. Ok, bueno, esperemos que no sean muchas más, que logres tener muchos emprendimientos exitosos, ¿verdad? No lo sé. Pero bueno, creo que fíjate, si entendemos este concepto, si compramos este concepto, a mí me parece que un buen empresario que tiene esto claro, pues te digo, naturalmente toma en cuenta a los grupos de interés, a los stakeholders. Normalmente, esa es la manera como va a lograr obtener utilidades. Por eso digo que esa es una especie de caricatura, ¿no? Es decir, quiero explotar a los trabajadores, quiero explotar a mis clientes. A nivel meme es el señor Monopoly, pero con monóculo. Exactamente. Y entonces ahí lo que entra en juego es el tema de decir, ojo, hay que buscar maximizar el valor de la empresa, satisfaciendo de manera ordenada a los grupos de interés alrededor de la empresa, pero hacerlo de una manera ética y de una manera competitiva. Y me parece que lo menos ético que puede hacer un empresario es precisamente tratar de salirse de ese proceso competitivo a través de ¿qué? De buscar protección del Estado, de buscar privilegios, de buscar subsidios, porque entonces sí, claro, estás maximizando el valor de la empresa, ahí sí, ¿a costa de quién? Pues en primer lugar de tus clientes y de tus consumidores, que no les das otra alternativa. ¿Me permites acotar privilegios? Claro. Porque hay mucha gente que cree que privilegios es tener una posición de ventaja sobre de otro. Ajá. Y privilegios es que tienes leyes privadas. Correcto. Muy bueno. Me gusta acotarlo porque sí, muchas personas que los van a oír en algún momento, o tal vez que están aquí, tal vez no conozcan el significado de eso, y ahorita lo mencionaste y estoy casi seguro que te referías a eso. Así es. Sí, por supuesto, no me refiero a un emprendedor que logra obtener una ventaja competitiva en el mercado a través de su ingenio, a través de hacer bien las cosas y a través de convencer libremente a sus clientes de que le compren. O hasta de un monopolio natural, que sería un monopolio válido. Pues ahí creo que nos metemos en una discusión un poquito más profunda, ¿no? Un poquito más profunda, porque vamos a ver, desde un cierto punto de vista, inclusive liberal, en la existencia de un monopolio natural, pues a final de cuentas sí lo que acaba sucediendo es que el monopolista cobra un precio más alto del que podrían tener acceso los consumidores su vida competencia y restringe la oferta. Hay menos oferta, aún mayor Cuando me precio, refiero ¿no? a natural es el primero que le ofrece en lo que llega a la competencia. Ok, no, bueno, entonces estamos hablando de dos cosas distintas. Sí, Estamos un hablando de dos monopolio cosas natural te distintas. da una posición de ventaja muy fuerte, Claro. porque eres el primero. Vamos a poner un ejemplo en el tiempo, IBM. Ajá. IBM era un estándar, se vuelve el estándar porque ahora tiene que ser todo compatible conmigo. Y entonces era un monopolio natural, porque después empezó a llegar la competencia, mucho tiempo después. Entonces, es a lo que yo me refiero con un monopolio natural. Qué bueno que lo aclaras, porque yo ese no lo entiendo como un monopolio natural. Eso para mí es una posición efectivamente monopólica por la innovación, pero que mientras que en el mercado haya contestabilidad, es decir, alguien más tenga derecho a competirte y que no haya barreras regulatorias o legales para ponerte competencia, pues eventualmente eso que lograste, pues esas utilidades extraordinarias, la competencia va a ir haciendo que disminuya forzosamente. Yo entiendo un monopolio natural en los casos muy específicos, por ejemplo, la generación y transmisión de energía eléctrica, donde tú tienes una serie de cables que ya pusiste para llevar la electricidad hacia los hogares y hacia las industrias, y bueno, pues es
naturalmente muy difícil, si no es que imposible, que llegue alguien más y ponga otra serie de cables y otra persona ponga otros cables, y entonces claro, no hay negocio para ninguno, y entonces naturalmente eso tenderá a ser un monopolio natural sin que el Estado tenga que hacer nada, porque no es rentable que haya más de un solo competidor en el mercado, ¿no? Ok, sí, entonces a eso me refiero yo con monopolios naturales, y ahí podríamos argumentar, lo podemos hacer. Estoy también si de acuerdo contigo. Si hay un argumento de decir, oye, ahí el Estado probablemente sí tendría que ver, oye, hay una cierta regulación de precios, ¿qué se puede hacer, no? En fin, pero me parece que esos casos son súper contados, ¿no? Entonces, entendiendo esto, ¿qué sucede? Que estos movimientos alrededor del capitalismo, lo que se llama ahora el capitalismo de los stakeholders, de los grupos de interés, y que en últimas fechas se ha manifestado de una manera cada vez más clara en un movimiento que, como lo mencionabas al principio, se conoce por sus siglas en inglés, ESG, que en español muchas personas hablan del ASG, es decir, E de environmental, medio ambiente, S de social y G de gobernanza, donde se le pide a las empresas que tomen en cuenta estos criterios ESG, ¿no? Es decir, que lleven a cabo sus negocios de manera que no se dañe el medio ambiente en la medida de lo posible, porque bueno, pues cualquier actividad económica tiene un impacto en el medio ambiente, eso también pues es inevitable, pero bueno, que no se dañe excesivamente el medio ambiente, que se proteja a la sociedad en el momento de llevar a cabo tus actividades y que tenga ciertos controles y cierto gobierno corporativo razonable para que evitar fraudes y evitar malos manejos, etcétera, etcétera, ¿no? Maquillar cifras, ese tipo de cosas, exactamente, ¿no? Entonces, pues suena muy bien, ¿no? Igual que el tema de los stakeholders, del capitalismo de los stakeholders. ¿El problema cuál es? El problema, me parece, es cuando le empiezas a rascar y decir, bueno, ¿qué hay detrás? O sea, la gente que está empujando esta agenda, ¿qué es lo que está buscando? Y déjame enfocarme en un primer momento en el tema medioambiental, ¿no? Aquí entramos en una discusión muy interesante, porque detrás de muchos de estos movimientos la idea que se tiene es que el cambio climático es el problema más importante al que se enfrenta la humanidad, que el cambio climático es resultado de la emisión de dióxido de carbono, fundamentalmente provocado por las actividades humanas, de manera muy especial a través de ¿qué? De generación de energía de combustibles fósiles, ¿no? Esta es la narrativa, esta es la idea que se maneja, que si es cierta, es decir, si estamos a 5 o 10 años de destruir el planeta por este tema del cambio climático, pues hombre, se justifican toda una serie de decisiones y de medidas para tratar de evitar. Más, ¿no? Hasta podríamos caer en se justifican atrocidades. Exactamente, sí, claro, cualquier cosa se justifica, porque hombre, si voy a salvar a millones de personas, pues el echarme a 2 o 3, pues no. Quítate de millones, si vas a salvar a la especie. A la especie, exactamente, ¿no? Y entonces, claro, ahí vemos cómo cuando la gente se refiere al tema ambiental, se refiere específicamente a tratar de limitar en la medida de lo posible o de manera radical la emisión de dióxido de carbono por el uso de combustibles fósiles. Y entonces viene todo este tema de la transición energética, que las empresas tienen una obligación moral de dejar de usar combustibles fósiles y de empezar a utilizar fuentes de energía llamadas limpias o verdes o renovables o como le quieras llamar, ¿no? Dejémoslo no generadores de gases de efecto invernadero. Pues fíjate. Para no ponerle verde, porque verde es como... Sí. Las celdas solares no son muy verdes que digamos. No son muy verdes que digamos, exactamente, porque vamos a ver, estas fuentes de energía pues tienen dos problemas enormes que no tenemos la respuesta el día de hoy de cómo resolverlos, ¿no? El primero es que son energías extremadamente difusas, ¿no? Entonces, claro, el sol está brillando y de repente sopla el viento, pues está perfecto, pero para generar una cierta cantidad de energía captándola de los rayos solares o del movimiento del viento, necesitas tener una huella enorme de instalaciones para poder jalar esa energía, ¿no? A diferencia de los combustibles fósiles, que es una fuente de energía que está sumamente concentrada y que además la puedes guardar y la puedes utilizar en el momento en que la necesites. En cambio, la energía solar, la energía eólica,
puedes generar electricidad en el momento, pero si no lo utilizas en ese momento se dispersa y entonces lo que necesitas son baterías para almacenar esa energía, ¿no? Y entonces, pues tienes toda la razón. Claro. Además, cada sistema de almacenamiento Ajá. te cuesta, energéticamente hablando, o sea, Claro. ya no solo económicamente, Ajá. energéticamente el simple hecho de transformar la energía, por ejemplo, térmica, que es como guardamos la energía solar, o sea, los fotones los convertimos nosotros en energía térmica, la energía térmica nosotros la pasamos o los fotones los convertimos directamente a electrones con las celdas solares, dependiendo de qué tecnología estemos usando. Ajá. Cuando las guardas en una batería, el último 20% es casi 2 veces el valor de los kilowatts de la batería. Y ese es uno de los problemas a nivel energías verdes. Ajá. No, tienes toda la razón. O sea, si lo vemos, digamos, en términos, eso que nos explicas en términos físicos a términos económicos, una medida clave es esta medida de decir cuánta energía se genera por la energía que necesitas invertir para lograrlo, ¿no? Energy return over energy invested, energía que obtienes por la energía que le metiste. Y entonces, claro, pues sucede lo que tú dices, necesitas mucha energía para generar un poquito más de la energía que le metiste, ¿no? Para guardar. Y para guardar, ¿no? Al final del día, claro. O sea, es visto como un todo, ¿no? Y estaba viendo una cifra el otro día que yo no la tenía tan clara, a lo mejor tú la conoces mejor que yo, pero decía esta persona, mira, un barril de petróleo, el día de hoy cuesta en el mercado, West Texas International, $70 a $80, ¿no? Pesa aproximadamente 300 libras, ¿no? Si tú quisieras guardar la cantidad equivalente de energía en baterías utilizando las tecnologías existentes, no te costaría $80, te costaría $200,000. Más o menos. No conozco el del barril de petróleo, lo que pasa es que yo hice un análisis con CO2 directamente de la producción de CO2 y comparado con las otras energías. Y sí es, no sé si son exactamente los $200,000, creo que hasta me iría más. Pero con la diferencia que no lo tienes que estar guardando todo el tiempo. Por eso también creo que es un poco exagerado luego la cifra. O sea, la cifra es si toda esa energía la guardas, pero no la necesitas tener guardada porque todos los días también hay utilización inmediata. Claro. También hay que ver luego quiénes lo dicen, ¿no? Claro, por supuesto. Pero vamos, hablemos de órdenes de magnitud. Sí. En órdenes de magnitud es una cosa sustancialmente más cara. Es muy impresionante. Pues, es realmente impresionante. Si nosotros quisiéramos revertir el porcentaje de CO2 que tenemos a como era antes de que empezáramos a usar los combustibles fósiles, nos costaría, pensando en que revirtiéramos la reacción química, aproximadamente 4 veces, energéticamente hablando, que lo que nos costó empujar ese CO2 a la atmósfera. Interesante, ¿no? Nos da cifras muy, muy interesantes. Que al final del día lo que nos hacen pensar es, hombre, regresando al tema de la libertad, al final del día, si tú consideras y como emprendedor, empresario, quieres explorar estas tecnologías y crees que tienen un valor, yo creo que debes ser perfectamente libre de hacerlo y qué maravilla, así es como avanza la tecnología, ¿no? El problema es cuando queremos forzar esa transición energética. ¿Y a qué me refiero? Está el caso, por ejemplo, de Alemania, que es un caso como paradigmático, ¿no? Porque en Alemania, desde hace décadas, dijeron, vamos a sustituir todos los combustibles fósiles, ya no queremos nada de carbón, ya no queremos usar el petróleo, todo lo vamos a usar con estas energías alternativas, como les quieras llamar. Inclusive, además, no nos gusta la energía nuclear. Ese yo no lo entendí. Tampoco nos gusta la energía nuclear. Yo ese no lo entendí. O sea, yo puedo decir, no entiendo por qué dejaron de usar energía nuclear, que es la más limpia a la que tenemos acceso. Es la más limpia y la más eficiente. También, en términos económicos, la más barata, ¿no? Y entonces, claro, dijeron, vamos a dejar de hacerlo. Bueno, está perfecto, ¿no? Entonces empezaron a pasar leyes y regulaciones para tratar de impedir el uso de combustibles fósiles, para tratar de subsidiar y fomentar el uso de las otras tecnologías. El resultado, después de 40 años, es que emiten más o menos la misma cantidad de CO2, ¿no? Y tienen la energía más cara de toda Europa, después de los subsidios. Y además resulta que con el paso del tiempo, conforme fueron decomisionando las plantas de carbón y las plantas nucleares y las fueron cerrando poco a poco y no tenían de dónde conseguir la energía necesaria, ¿de dónde la empezaron a conseguir? De Rusia, del gas de Rusia. Porque en Alemania somos muy verdes,
pero estamos utilizando el gas de que está produciendo. No alguien más. No es nuestro. Que no es nuestro, es alguien más, ya no es cosa nuestra, ¿no? Y bueno, y luego ya otros temas que no nos vamos a meter ahorita, pero van y se pelean con Rusia, ¿no? Y entonces el resultado es que ahora están teniendo que volver a abrir plantas que ya habían cerrado anteriormente, ¿no? Y entonces eso a lo que nos lleva es que si exageramos de esta manera en esta narrativa y tal, ¿qué sucede? Pues que, por ejemplo, bancos como HSBC ya han dicho por estas presiones, dicen, ¿saben que nosotros ya no vamos a financiar ningún proyecto de ninguna empresa que tenga que ver con hidrocarburos? Los grandes fondos de inversión en Estados Unidos, fondos de pensiones, los endowments, los fondos que tienen las universidades para pues así que como sus ahorros para funcionar en el futuro, y dijeron, no vamos a invertir en estas compañías. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a nivel social y a nivel país y a nivel mundo estamos limitando la cantidad o la oferta de energía que tenemos, al mismo tiempo que las demandas por energía pues siguen subiendo y seguirán subiendo, porque la energía es fundamental para cualquier cosa. Tener energía barata y accesible, digámoslo, para un estilo de vida al que ya no queremos salir de él. Pero yo creo que no haya nadie, ¿verdad? Absoluto. Y mucha gente quiere entrar a ese nivel de vida. Y no estamos hablando del gran nivel, estamos hablando de gente que pueda tener un refrigerador, Comer 3 veces al día. Bañarse. Tener luz para leer un libro en la noche. Poder ir a un hospital y que haya energía constante todo el tiempo y que no se vaya la luz a la mitad que están operando. O sea, cosas que damos por hecho que mucha gente no tiene en el mundo. Estoy hablando a nivel, inclusive en México, ¿no? Entonces, pues claro, lo que estamos provocando son crisis recurrentes de energía, y que cada vez se van a ampliar más por estos temas, ¿no? Por estos temas. Entonces este es un ejemplo creo que muy claro de lo que me refiero, de los peligros a los que nos enfrentamos, ¿no? Otro ejemplo relacionado, aunque no estrictamente alrededor del tema de la energía, aunque insisto, relacionado, es lo que acaba de suceder en Sri Lanka, ¿no? Que no sé si la gente que nos acompaña conoce el caso, es muy interesante. Sri Lanka, esta nación, una isla cerca de la India, un país en vías de desarrollo, donde el gobernante en turno decidió que pues este tema de utilizar fertilizantes para la agricultura pues ya no nos gustaba, y entonces toda la agricultura, dijo, tiene que ser orgánica. Y lo mismo, si alguien quiere producir alimentos de manera orgánica, que Dios lo bendiga, y habrá gente que se lo comprará, y hay gente que está dispuesta a pagar 2 o 3 veces más por algún producto porque es orgánico. La maravilla del mercado. El problema es cuando lo quieres forzar a toda la gente. Y entonces esta persona lo que dijo es, vamos a prohibir el uso de fertilizantes. En Sri Lanka, pura agricultura orgánica. Eso quiere decir que tampoco los MGOs. No, olvídalo. No, es que no conozco el caso, por eso te estoy preguntando. Olvídalo, pero no te vayas tan lejos. Fertilizante normalito, bueno, industrial, ¿no? Evidentemente, ¿no? Que tiene su origen, entre otras cosas, en los hidrocarburos, ¿no? Como el nitrógeno, Como el nitrógeno. Es de los más usados. Exactamente. Entonces, bueno, claro, en foros como el Foro Económico Mundial, pues hombre, le aplauden y qué maravilla, y esto es el liderazgo que necesita el mundo, este es un ejemplo, ya ven, de lo único que se trata es de echarle ganas, es cuestión de decisión política, de poder hacer esto. Bueno, muy bien, perfecto, aplausos, maravilloso. ¿Resultado cuál fue? Se les cayó la producción agrícola, específicamente, por ejemplo, en el tema del té, que es su principal producto de exportación, en un 40%. Si hiciéramos eso en el mundo, es acostúmbrate a comer una vez al día. Literalmente. Si te va bien. Claro. Y entonces, pues a la gente no le gustó. No me explico por qué, ¿verdad? No se dan cuenta que es necesario hacer este tipo de cosas. Y bueno, el resultado es que al tipo pues, se le armó literalmente la revolución y tuvo que salir huyendo del país, porque pues la gente dice, esto es inaceptable, ¿no? Entonces, este es el tipo de cosas a las que me refiero. Creo que hemos platicado mucho de temas energéticos que son súper importantes para el mundo, pero hay otras implicaciones, por ejemplo, en el tema social. Aquí también da fuente para mucha discusión, ¿no? Tú dices, oye, es importante
que las empresas cuiden a sus empleados, los tomen en cuenta, ¿sí? Pues sí, claro, por supuesto, ¿no? ¿Quién estaría peleado con eso, no? Pero el tema es decir, cuando ya llegan los consultores, porque además se ha generado toda una industria enorme alrededor de estas normas y de estas regulaciones y de estas cosas, dicen, no, bueno, está muy bien eso, pero ¿cuántas personas transgénero tienes en tu board? ¿Las cuotas? Por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Dices, pues no, ninguna, ¿no? No, tache en tu score de ESG. Pero a ver, espérame. El caso de Disney, también sumamente interesante, ¿no? En un momento dado, Disney, como todos sabemos, tiene su principal operación y sus cuarteles generales en Florida, ¿no? Y entonces, pues por muchos temas sociales hay mucha controversia al respecto y muchos puntos de vista muy válidos y muy respetables, pero al final de cuentas el proceso político en Florida a lo que llevó es a decir, ¿saben qué? Nos parece que no es la mejor de las ideas el dar educación sexual explícita a niños de primaria baja y de kinder, ¿no? Con lo cual muchísima gente está de acuerdo. Pero resulta que grupos de interés o grupos de activistas dijeron, lo que pasa es que tú en lo que estás en contra es en las personas homosexuales. Entonces hubo mucha presión para que Disney dijera, ¿saben qué? No estamos de acuerdo con esta ley que pasaron en Florida. Estamos en contra porque la consideramos discriminatoria, etcétera, 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 ¿no? Puede ser, puede no ser, pero al final del día se acaba metiendo una empresa en discusiones políticas y ideológicas. Y ciudadanas. Cuando además una empresa es un ente moral. No debería de dar palabra como si fuera un ciudadano. Como si fuera un ciudadano, sí, me parece interesante esto que dices. Y efectivamente, más allá, ¿qué sucedió? Pues que resulta que muchos de los clientes de Disney estaban de acuerdo con esto. Y entonces Disney, por cuestiones ideológicas y por presiones de grupos de interés, tomó una serie de medidas que sus mismos clientes consideraron que iban contra sus intereses. Y entonces, a mí me parece que así como hay un concepto en economía de captura regulatoria, de empresarios que se mezclan demasiado con los políticos para obtener estas ventajas injustas de las que hablábamos al principio, especialmente en ciertas industrias, ¿no? Donde, por ejemplo, en la industria financiera pues es extendidísimo, ¿no? Tú pasas de ser el regulador de un banco y al día siguiente te vas a trabajar a ese banco, entonces pues como qué incentivos tienes para hacer una regulación adecuada, en fin, entonces ahí se habla de captura regulatoria. Pues me parece que estos movimientos lo que están haciendo es un proceso de captura por intereses ideológicos y de ciertos grupos específicos de interés de las empresas para que sean manejadas para sus propios intereses, bajo la manta, bajo la cubierta, decir, no, es que lo que queremos es un tema social, ambiental. Por fortuna el mercado reacciona y lo podemos ver con Disney. ¿Qué pasó con Buzz Lightyear? Fue un fracaso. Y siguen con sus fracasos con todo lo que están haciendo para mantenerse en esa ideología. Es correcto, ¿no? Entonces, pues ahí lo estamos viendo, ¿no? O sea, son varios ejemplos que nos hacen pensar, decir, híjole, hay temas detrás de estos movimientos que lejos de acabar promoviendo el bien común, me parece que van en contra del bien de la mayoría de las personas y que además, pues simplemente sin irnos demasiado lejos, si tú eres un administrador, un director de una empresa, y entonces resulta que tienes que atender las presiones de 80 grupos diferentes distintos y tal, dices, bueno, pues, ¿por dónde empiezo? ¿No? O sea, ¿a quién le doy prioridad? No tiene un mecanismo, no tiene una manera lógica y ordenada de ordenar su toma de decisiones. Y entonces, ¿qué sucede? Que se convierte también en una manera de malos directores, malos gestores de los recursos, que muchas veces pues, no son de ellos, son de los accionistas, ellos trabajan para los accionistas, pero que son cubiertos como pues con este tema de decir, pues mira, sí, no manejé muy bien las cosas, etcétera, bueno, no lo van a aceptar, pero pues lo que pasa es que estaba tomando en cuenta todos los demás grupos de interés, etcétera, etcétera, entonces pues... Y el miedo, ¿no? A lo que es ahora la política de cancelación, que también es que lo hice porque
Si no lo hacían, nos iban a empezar a cancelar en las redes sociales, estos pequeños lobbies que son grupos vocales muy pequeños, pero que se hacen pasar como muy mayoritarios. Así es. Y además caes en esta espiral del silencio, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema que yo quería platicar con la audiencia el día de hoy y compartirlo, ¿no? ¿Para qué? Insisto, para que regresemos, ojalá, a esa concepción original muy de la escuela austriaca, de decir, pues las empresas al final del día tienen que generar valor para sus clientes, y al hacerlo están cumpliendo una labor social importantísima. Y a los empresarios que lo hagan de manera, como decíamos, ética, competitiva, etcétera, están cumpliendo una labor extraordinaria. Les deberíamos de aplaudir a los empresarios. Fíjate que a mí esto lo escucho mucho en los ambientes en los que me muevo, ¿no? Se ha puesto muy de moda en escuelas de negocio y en otros ambientes, es decir, es que los empresarios le tienen que regresar algo a la sociedad. Yo les digo, y escuchas a muchos empresarios que repiten esa idea, ¿no? Entonces yo digo, pues tienen que regresar algo, pues ¿qué le robaron? ¿Qué le quitaron que ahora les tenga que regresar? ¿No? Y la verdad pues a mí me entristece un poco ver que los mismos empresarios no son conscientes de la labor que realizan y de la función social tan importante que tienen. Y de alguna manera tienen que justificarse y se ve este tema de decir, pues las utilidades pues son como un mal necesario, mira, pues no muchas, ¿no? Porque entonces estamos abusando de alguna manera, ¿no? Y son los primeros que no defienden la libertad y que no defienden este tipo de sistemas que son los mejores para la sociedad. Casi un perdónenme por ganar dinero. Exactamente, literalmente. Entonces yo como le digo a la gente, hombre, si un empresario tiene la capacidad y está en las condiciones de poner una fundación, de hacer, oh, qué maravilloso, o sea, todo lo que podríamos llamar responsabilidad social desde un cierto punto de vista, ¿no? Pero aunque no hiciera eso, un empresario que hace bien las cosas, que trata lo mejor posible a sus empleados, pero siempre en vista del valor que genera para sus clientes y lo hace de manera ética y de manera legal, con eso ya hace muchísimo más que todos los académicos que estamos ahí en las nubes con ideas locas. El simple hecho de dar trabajo bien remunerado ya es una gran labor social. Por supuesto. Y entonces yo le repito mucho a los empresarios con los que platico, les digo, ¿cuál es tu principal responsabilidad social? ¿Cuál es la principal responsabilidad de los empresarios? Le digo, tu principal responsabilidad social es tratar de ser lo más productivo que puedas. Porque en la medida que seas productivo, que tu empresa sea productiva, que tus trabajadores sean productivos, vas a poder contratar más gente y le vas a poder pagar mejor. Por no hablar de todo el beneficio que le das a los consumidores que compran tus productos. Esa es tu mayor responsabilidad social. Por eso yo distingo, ¿no? Regresando ahora sí que en un círculo a lo que comentabas al principio, ¿no? También hay empresarios con los que yo he platicado, no, yo estoy muy bien, yo estoy tranquilo, ¿para qué me meto en problemas? Gano bien, me voy de viaje, tal. Le digo, pues no estás siendo socialmente responsable porque podrías hacer más, podrías tener todavía un mayor impacto en la sociedad. Gracias. No, sí te entiendo, o sea, es muy interesante cómo algunos, y es válido también que se queden en esa parte, donde ya tienes una empresa que funciona ya sola, y es muy válido que ya disfrutes todo lo que trabajaste, porque además es gente que trabajó 24/7, literalmente durante varios años. Claro. Pero gente que todavía tiene esa juventud, que tiene ese empuje, que tiene que ya sabe cómo hacerlo, ojalá se animaran a hacer más. Creo que sería fabuloso. Y bueno, ya no nos da tiempo, nos podríamos alargar mucho más en decir, bueno, no solamente es tema de que los emprendedores o los empresarios no quieran, es que también pues el medio ambiente en el que trabajan pues a veces no ayuda, ¿no? Y especialmente lamentablemente en México pues no hay ese ambiente de confianza en las inversiones, no hay ese respeto al Estado de Derecho que diga, oye, pues me voy a trabajar 24/7 durante años para generar algo, para crear algo valioso, etcétera, para que al día siguiente me lo quiten, para que me restrinjan, para que me cobren impuestos altísimos, de manera que pues, mi principal socio o mi
principal empleador pues es el gobierno, pues no hay esos incentivos tampoco. Eso se ve simplemente en la cantidad de despachos ángeles que hay en México. ¿Mm? Hay, si mi memoria no falla, hay como 15. Y si lo comparamos contra Estados Unidos, que hay miles. Totalmente. Y en Estados Unidos o en otros países europeos, o hay ejemplos, ¿no? Hay ejemplos muy interesantes. El caso de Israel es interesantísimo, ¿no? Cómo han fomentado todo este tema de las inversiones de capital privado, de inversionistas ángeles, etcétera. Me parece que hay mucho de lo cual podríamos aprender. Pero bueno, nada, al final de cuentas, pues es eso, ¿no? Yo creo que ser empresario, pues es ser un héroe. Y especialmente en países como el nuestro, yo creo que es de verdad una labor heroica de enorme impacto. Es difícil. Más cuando estás muy chavo, que es donde más probablemente quiebres. Exacto. Porque esto me lo enseñó un director de Televisa, Claudio, que después hizo su empresa, ahí va. Y él me dijo, estoy en el mejor momento para hacerla ahora, porque ya tenía 38 años. Me dijo, ya estoy en la edad de hacerla. Fue hace algún tiempo. Y se me hizo muy curioso y dije, ¿por qué? Y me enseñó las estadísticas de cómo la mayoría de las personas que emprenden entre 21 años a los 35 les va muy mal, claro. Pero luego son los que aprenden. Sí, y no hagamos de un lado, fíjate, también tenemos esta noción, me parece un poco romántica, del emprendedor, pues es ese chavo que empieza en un garage y crea una empresa tecnológica y tal, que pues bueno, los hay, qué maravilla. La mayoría de los emprendedores es gente de un poco mayor edad, de mayor experiencia, que trabajó toda su vida para alguna empresa más grande, donde aprendió, donde conoció y tal, y encuentra una oportunidad de hacerse independiente, se retira de la empresa donde está trabajando y pone su propia empresa. Un ejemplo sería Jeff Bezos, de exactamente lo que estás diciendo. Exactamente. Porque cuando empiezas de chavo, esto yo lo viví, no sabes nada de contabilidad. Claro. Y eso es un muy gran problema. Es un problema, exactamente. Fue de nuestros primeros con mi ex socio, porque de la universidad intentamos hacerla, nos fue bien un tiempecito, luego nos fue mal, después ya nos separamos. Y uno de nuestros grandes problemas fue eso, o sea, los flujos del capital para poder tener manteniendo, no sabíamos operarlos. Y es de las cosas que aprendí. Claro, exactamente, ¿no? Y esas son cosas que pues también con el tiempo vas aprendiendo en otros lugares, y luego pues qué maravilla que también haya gente, y qué valor, porque no es lo mismo también el poner tu propia empresa y el arriesgarte cuando tienes 20 años y no mucho que perder, que cuando ya tienes una familia, ya tienes un patrimonio, ya tienes, ¿no?, un estilo de vida, etcétera, y decir, híjole, ya voy a dejar de recibir un cheque cada 15 días y ahora al revés, yo voy a tener gente de la cual depende de mí. Qué responsabilidad tan grande, y pues qué admirable, ¿no?, la gente que se decide hacerlo. Sí, la verdad, sí. Sí, es gente de mucho respeto desde mi punto de vista. ¿Alguna pregunta? ¿Participación? Pues sí, primero que nada felicitar al conversatorio, a Rafa, al invitado, que nos ha hecho un buen pasaje de las obligaciones del empresario en un ambiente de libertad y de competencia. Me gustaría, Rafa, si pudieras enfatizar qué papel jugaría pues el gobierno en ese ambiente que sería bueno, deseable crear para que la empresa prospere y cumpla con sus funciones como debe en un ambiente competitivo. No sé. No, a mí me parece que el Estado sí tiene un rol que jugar, ¿no? Yo entiendo pues que hay concepciones un poco más anarcocapitalistas que tienen su punto de vista interesante. Yo personalmente me inclino por una frase que me parece que es muy, muy clara, ¿no? Tanta sociedad como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Y yo diría absolutamente necesario. ¿Y el Estado para qué es necesario? Pues fundamentalmente para vigilar y custodiar y hacer que se respeten los derechos de propiedad. Y para proveer ese ambiente, a eso me refiero yo con Estado de Derecho, donde se protejan los derechos de las personas y que no haya abusos de terceros, de unos sobre otros, ¿no? Entonces esa es la principal responsabilidad del Estado, y eso pues se vuelve realidad en la medida, por ejemplo, en primer lugar, que hay un sistema judicial eficiente,
que funcione y que sea relativamente accesible. En segundo lugar, que se cuide la propiedad y la vida de las personas, es decir, el principal responsable de que haya paz y seguridad en las calles, en las carreteras, pues es el Estado, ¿no? Entonces, lamentablemente a veces los estados, los gobiernos quieren hacer muchísimas cosas, de repente se quieren meter de empresarios, quieren resolver externalidades, quieren hacer muchísimas cosas y no hacen lo primero y más básico, que es asegurar, pues eso, ¿no? Un ambiente donde no haya violencia y donde la gente pueda trabajar y convivir de una manera tranquila, ¿no? y social. Decía Adam Smith que solamente 3 cosas son necesarias para que una sociedad pase desde la barbarie más absoluta al máximo nivel de desarrollo y de bienestar de las personas, que son fundamentalmente impuestos bajos, ¿no? Lo que le llama una tolerable administración de la justicia y pues eso, que haya un ambiente de seguridad y de paz en la sociedad. O sea, todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás viene de la labor de los empresarios buscando cómo satisfacer necesidades de la mejor manera que se les va ocurriendo, ¿no? Entonces a mí me parece que el Estado debe tener un papel muy limitado, muy específico y hacerlo bien, ¿no? Hay toda una discusión alrededor del tema de las externalidades, si nos queremos ver un poquito más técnicos, ¿no? Y es decir, hay esta noción de que pues no solamente es importante la relación entre el que produce algo y el que se lo compra, entre el productor y el vendedor, sino que muchas veces esas interacciones pueden generar externalidades, es decir, pueden afectar a un tercero que no tenía nada que ver con el tema, ni producía, ni vendía, ni compraba, pero le afectó, ¿no? Y se dan casos pues como muy paradigmáticos, ¿no? El primero es, oye, pues imagínate una fábrica de tornillos que está junto a un río y entonces resulta que pues produce, contamina y todos sus desechos y toda su contaminación la echa al río y tal, ¿no? Y pues eso afecta a toda la gente y a todas las comunidades que están en ese cauce del río, ¿no? Y entonces ahí se justifica decir, oye, pues ahí tendría que venir el Estado, hay muchísimas maneras como se ha propuesto históricamente que se arregle eso, pero pues fundamentalmente lo que tiene que hacer es poner un impuesto a esa actividad de manera que se haga menos y que con esos recursos pues se puedan subsanar los efectos ambientales que se hayan dado, ¿no? Ahora, ese ejemplo teórico pues suena bien, ¿no? Suena bien, el Estado de entrar ahí, y sin embargo, a la hora que hacemos un estudio serio histórico de las condiciones de evolución de las empresas, te das cuenta que muchas de esos problemas lo que tienen en su origen es una falta de definición clara de los derechos de propiedad. Porque claro, si alguien tuviera derechos de propiedad sobre ese río y sobre esa agua, perfectamente le podría cobrar a la empresa que está contaminando por tirar sus desechos en ese lugar, ¿no? Y por otro lado también se habla de que hay actividades que tienen externalidades positivas, que te beneficias aunque tú no tengas nada que ver con la transacción. Y entonces pues el ejemplo clásico es, por ejemplo, se habla de los bienes públicos, ¿no? Pero se habla también de, oye, si yo tengo una producción de abejas, ¿no? Yo produzco produzco miel, y entonces tengo mis abejas de las cuales obtengo miel y vendo mi miel, pero resulta que las abejitas pues van ahí polinizando los campos que están juntos, y entonces pues, los que están juntos se benefician de esa actividad sin tener que pagar por ella, ¿no? Entonces una externalidad positiva, ahí tendría que venir el Estado a subsidiar esa actividad, ¿no? Y entonces ahí podemos entrar en discusiones, es decir, ¿existen las externalidades positivas y negativas? Sí, me parece que sí, es verdad. La mejor manera de arreglarlas, las negativas, y fomentar las positivas, pues es a través de una mejor definición de los derechos de propiedad. Y lo que me preocupa es que con este pretexto hay gente que ve externalidades en todo. Entonces todo tiene externalidades y entonces eso justifica que el Estado haga cualquier cosa, ¿no? Con tal de que tenga buenas intenciones de tratar de beneficiar a alguien. Es que además está muy interesante lo de la externalidad positiva con las abejas, porque los otros te pueden reclamar que les estás quitando el polen. ¿Por qué? Entonces, podría ser, ¿no? O sea, intento como ver un
una forma negativa, no te puedes decir, es que tú te estás llevando mi polen, tus Claro. abejas. O sea, Claro. sí están polinizando, Claro. pero se lo llevan para hacer tu miel. Claro, entonces fíjate, ahí entonces más, el argumento es todavía más fuerte, ¿no? O sea, ¿quién conoce de esas condiciones de negociación y tal más que las personas que están ahí involucradas, que saben cuáles son los costos y los beneficios de lo que está sucediendo? Y normalmente lo que queremos es que el Estado desde arriba, desde 10,000 pies de altura, venga e imponga una cierta solución sin tomar en cuenta las necesidades de las personas a las que supuestamente quiere beneficiar. Y sin saber ¿no? nada de Y sin saber nada al respecto, porque además pues, resulta que la persona que está haciendo eso un día está en la Secretaría de Agricultura y la semana pasada estaba en la de Energía y en la siguiente se va a ir al trabajo, ¿no? Pues no saben absolutamente nada de lo que están hablando. Decía, también Milton Friedman tenía una frase que me parece que es fundamental para entender esto, que es que las políticas públicas y las decisiones de los gobiernos deben ser juzgadas en base a sus resultados, no en base a sus intenciones, ¿no? Porque claro, como les digo a las personas en las sesiones que yo doy, ¿cuándo han conocido un político que venga y te diga que lo que quieren es aumentar la pobreza, aumentar la violencia, que haya peor distribución del ingreso? Nadie dice eso, evidentemente, ¿no? Todos vienen y te prometen una maravilla de todas las cosas increíbles que van a hacer, pero al final de cuentas, la enorme mayoría de las decisiones que toman acaban teniendo efectos negativos, a veces muy directos o a veces indirectos que no se ven tan claramente, ¿no? Como decía Bastiat, pues hay que tener en cuenta no solamente los efectos primarios e inmediatos de una decisión o de una política, sino hay que tomar en cuenta los efectos secundarios o menos visibles, pero no menos reales de esas decisiones que se están tomando, ¿no? Entonces por eso pues es toda una gran discusión esta pregunta que nos abres del papel del Estado, que nos podemos llevar aquí otra hora más platicando, la verdad. Nada más otra hora, yo creo que hasta todo un día. Todo un día, ¿no? Exactamente, todo un día. ¿Alguna otra participación que alguien quiera hacer? Sí, que al final del día la intervención del Estado a veces la llevamos a confundir. Por ejemplo, en la teoría política tenemos las características de cómo se contempla un Estado, ¿no? Que tiene que ser la población, la forma de gobierno y el territorio. Después ponen también que el derecho, el orden jurídico que orija a la sociedad. Y a veces nos pasa mucho que confundimos lo que es Estado, que es un ente con personas reales que actúan, y tal vez no todas son malas, pero no tienen la capacidad de abarcar todas esas áreas. Lo he visto, me ha pasado, no tenemos la capacidad de, si como individuos no tenemos la capacidad de abarcar todo lo que no podemos manipular, tampoco un ente extraño. Siento que tal vez el Estado pueda ser reemplazado por el ente, el organismo jurídico, que en este caso es el Poder Judicial en todo sentido, y en estricta regla pues el derecho como el fundamento último de cómo la sociedad se va administrando. Pero como pensaba, como empresario tengo la obligación no nada más de pagarle a la persona a la que tengo, sino tengo la obligación de administrarme, de administrar todo lo que está pasando. Si sucede algún peligro o algún incidente, pero ¿qué sucedió ese incidente dentro de la empresa? Por ejemplo, que alguien movió, desconectó una máquina y que por consiguiente la máquina aplastó un auto de alguien. Dices, bueno, sí, fue culpa del empleado que tal vez desconectó la máquina, pero también eso fue anotado en la bitácora donde se llevaba el registro de la máquina, y yo como supervisor no me fijé de eso, simplemente lo omití, y esto fue una bolita de nieve que se convirtió desde un acto primigenio tan sencillo como desconectar una máquina, quitar el sensor de una máquina, a un incidente del cual el patrón, el empresario, resulta ser el máximo culpable a vista de la sociedad. Claro. Es una responsabilidad muy grande, como muy bien decía, el que debe aventarse la responsabilidad. ¿Sabes qué? Yo quiero ser jefe. O sea, vas a ser jefe dentro de las facultades que te dan tanto derechos como obligaciones del mismo. Claro, sin duda, sin duda. Y creo que ese binomio no lo podemos olvidar. Es decir, qué bueno que hablemos de libertad, y es fundamental, es importantísima, es una de las cosas clave para que funcione una sociedad, y me parece a mí la manera más moral y más ética de funcionar, pero que no se nos olvide que toda libertad también lleva consigo responsabilidad, ¿verdad? Entonces ese binomio de libertad-responsabilidad pues es importantísimo, y eso lo puedes llevar a muchos ámbitos. Tú mencionas aquí un ejemplo muy concreto, una situación muy específica, pero lo podemos ver también a nivel más grande como sociedad o como economía en un país. Por ejemplo, el tema de la crisis, la gran crisis financiera del 2008-2009, ¿no? ¿Qué sucede? Pues sí, mucha libertad para los
entidades financieras para hacer muchas cosas, pero que en el momento en que toman riesgos excesivos y acaba habiendo problemas, y acaba habiendo quebrantos, y acaba habiendo dificultades, lo que quieren esas instituciones financieras es voltearse con el gobierno y que los rescate. Y entonces dicen, no, pues es que juega para los dos lados, ¿no? Un empresario, lo que hablábamos, pues qué bueno que busque utilidades y esa es su obligación y las tiene que generar, pero pues no todos las generan y algunos van a tener pérdidas. Entonces pues ahí está la parte también de la responsabilidad de asumir también esas pérdidas, ¿no? Para que el sistema funcione. Y me gustaría también, conectándolo con la pregunta anterior, esto que mencionas, pensar otro concepto que también se trabaja mucho en economía y que cada vez tiene más, se acude cada vez más a él, y que está también mucho por detrás de los temas que platicamos ahorita, del ESG y del stakeholder, el capitalismo de los grupos de interés, etcétera, que es el tema de las fallas de mercado, ¿no? Donde precisamente las externalidades podríamos hablar que son una falla de mercado, ¿no? Y entonces, claro, si no lo pensamos mucho, dices, oye, aquí hay una falla de mercado. Supongamos que aceptamos que sí hay una falla de mercado desde un punto de vista muy neoclásico, ¿no? Muy de un modelo de competencia perfecta. No se están dando las condiciones de la competencia perfecta que nos decían en el modelo neoclásico que nos platicaban los economistas. Y entonces, ¿cuál es la solución que se le ocurre a todo el mundo? Pues la intervención del Estado, la regulación o los subsidios y los impuestos a esa actividad para resolver esas fallas de mercado. Y de lo que muy poca gente habla es de que, pues sí, puede ser que el proceso no sea el ideal, no es el óptimo desde un punto de vista teórico, pero el proceso político de intervención para tratar de resolver esas fallas de mercado también tiene fallas del poder público, y las fallas principales del poder público pues tienen que ver con esto que decías. Son dos. En primer lugar, es un tema de información. Los gobernantes no tienen toda la información para poder satisfacer de la mejor manera posible las necesidades de las personas en el momento y en el lugar adecuado, y es un problema de incentivos, porque un empresario que no hace bien las cosas, pues lo más probable es que cierre, que quiebre. Un político que no hace bien las cosas y que magnifica el problema, pues al revés lo premian, porque consigue más presupuesto, porque este problema es tan grande que con el dinero que me das no lo puedo solucionar, entonces lo que necesito el año siguiente es que me des más presupuesto, ¿no? Entonces los incentivos pues, son sumamente perversos, ¿no? No se busca resolver los problemas, sino muchas veces inclusive... Y si queda tu partida política, ¿no? Te premian haciéndote embajador en otro lado, porque eres medio bruto en esto, ¿no? Pero me conoces cosas. Exactamente. ¿Alguna otra participación? No sé, a mí no sé si estés de acuerdo conmigo. A ver, yo creo que un empresario es como un eslabón que permite la colaboración social, ¿no? Lo hace a través de su misión, cumpliendo con su misión, que yo no me recargaría tanto en la ganancia que ellos tienen, sino más bien observando la ganancia que dan a los demás, ¿sí? Porque si pudiéramos equilibrar la ganancia que se lleva el empresario con toda la ganancia que se llevan todos sus clientes, la balanza siempre tiene que estar inclinada hacia allá, hacia el cliente. Esa es la riqueza social, ¿sí? Entonces por eso digo que es un colaborador social, ¿no? Que permite tal riqueza social. Sin duda. Ahora, estoy de acuerdo que los lobbies estos que hablaba, pero si me dejas comentar algo, porque ese punto que estás haciendo es clave, y lo podemos ver inclusive desde un punto de vista financiero, ¿no? O sea, todo el valor que estás generando para tus clientes se va a ver reflejado en las ventas que puedas tener, y de ahí tienes que cubrir una serie de costos, y de ahí le tienes que pagar a tu gente, y de ahí tienes que comprar insumos y beneficiar de esa manera a los proveedores. Eso es impacto social, y si tú ves un estado de resultados, ¿cuánto le queda al dueño o al dueño del capital? Pues el remanente que de los ingresos, dependiendo de la industria donde estés, pues muchas veces puede ser chiquitito, ¿no? Claro, lo que pasa es que como está concentrado en una persona, en un grupo de personas, pues genera mucha envidia, pero la verdad es que el impacto social que está teniendo a su alrededor es órdenes de magnitud más grande del beneficio que se está llevando, sin duda, coincido. Pero te interrumpí. Sí, o sea, ganan no solamente los clientes, ganan los trabajadores, ganan los que de alguna manera surten, ¿no? tus colaboradores.
tus colaboradores, proveedores, tus proveedores, ganan muchos personajes, ¿no? Gana el mismo Estado, ¿no? El mismo gobierno que va a tener un porcentaje ahí. En fin, ¿no? Esto es un gran corredor social. Y entiendo lo que nos quieres decir, o sea, a ver, las cuotas de género o estos lobbies, estas ideas que surgen de ciertos lobbies o ideas así un poco sangronas que no sé dónde se las sacan y tratando de otorgar un mayor beneficio termina perjudicando a la parte empresarial. Ese es un peligro latente que siempre va a tener la empresa, incluyendo los lobbies de los propios empresarios, porque hay algunos, también aquí en este sector, hay muy gandallas, los que quieren tener beneficios personales, juntándose con sus cuates y el gobierno. Ahí es donde viene la pregunta, porque tú tienes que identificar exactamente que están estas posturas, tú como empresario, o estos lobbies, o estas ideas, y aún, a pesar de ello, tienes que cumplir con tu misión social, ¿no? Ahora, si te refieres a un rango más estricto como el sector educativo, porque ahí es peor, no, hombre, ¿no? Te estás beneficiando a costa de la educación de los pobres adolescentes, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Qué salvajes. Pero no, lo que estás dando es un servicio educativo donde ellos salen más beneficiados que tú. Ahora, ¿cómo contrarrestar estas ideas? Porque no puedes hacerte en un lobby porque se va a terminar de la misma cosa. ¿Cómo será desde la participación ciudadana contrarrestando estas ideas de alguna forma? No sé, pues desde un punto de vista social, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo contrarrestar estas ideas? O las propias estas que tienen ciertos empresarios que no alcanzan a entender su postura o su colaboración social que tienen. Pues mira, yo creo que diferentes personas pues trabajamos desde diferentes trincheras. Sí, sí. Y cada quien hace lo que le toca, es decir, tú como empresario pues tratando de hacer tu trabajo de la mejor manera posible, sin depender ni de dádivas del gobierno, ni de privilegios, sí buscando y exigiéndole al Estado que te provea de aquello que es natural y que necesitas, como es esa seguridad, como es esa protección de tus derechos, etcétera, etcétera. Ahí yo creo que ya estás haciendo muchísimo. Ahora, en la medida de lo posible también, pues es muy entusiasmante y muy esperanzador ver grupos de empresarios que primero estudian y entienden estas ideas y que hacen lo posible por tratar de difundirlas con otros empresarios y en general con la sociedad. Eso sí me parece que es una parte en la cual en México nos quedamos un poco atrás, ¿no? O sea, yo veo pocos empresarios, de verdad muy pocos, que de verdad defiendan estos principios, conscientes de lo que están hablando y con orgullo. Muy poquitos. Podríamos pensar que muchos tienen cola que les pisen, ¿verdad? O miedo. Es el tema. O miedo también, ¿no? O miedo. Pero también hay ese miedo a la ganancia personal, o sea, es que estoy ganando, pero no te das cuenta que estás haciendo ganar más. No se siente mal cuando te das cuenta que estás beneficiando a alguien que pagó un valor subjetivo de que sabes un beneficio. Claro. Y sabes que yo por las instalaciones, por las condiciones que tengo, por los meses, me gusta obtener este beneficio, me estoy beneficiando más yo que incluso el mismo maestro, que incluso la misma institución como tal. Ya no diría yo que le damos más o recibe más el cliente de lo que recibo yo. Yo creo que es equivalente. Lo que te di está compensado. Si Bueno, lo pagó Sí, por no mí. aumento de precio. Es que cualquier eso también, o sea, también por eso es bien importante empresarios que tengan más este ánimo un poco más de conocer y de transmitir ideas. Eso es fundamental. Y entonces, pues, por ejemplo, esto que se menciona en este instante, la gente le tiene que quedar claro que cualquier actividad económica libre es un ganar-ganar. Y eso no mucha gente lo tiene claro. Muy poca gente lo tiene claro. Piensan que es un juego suma cero, que lo que yo gano Me dio la cara. se lo quité al otro. O al revés, el otro ganó porque me lo quitó, ¿no? Y nada más alejado de la realidad, insisto, siempre y cuando se den estas condiciones
básicas, ¿no? De que nadie te está obligando, de que lo estás haciendo libremente. Yo aquí quiero venir a estudiar en esta preparatoria y veo la colegiatura y estoy dispuesto a pagarla porque creo que voy a obtener la formación necesaria para luego tener un buen trabajo, tener mejores ingresos o entrar a una buena universidad o lo que sea, etcétera. Pues ese dinero que pagué vale menos del beneficio que me estoy llevando. Si no, no lo hago. Si no, ¿por qué? Y para ti, los servicios que estás dando, el tiempo que le estás metiendo, todo lo que estás haciendo, compensa lo que estás cobrando. Y entonces tú también sales ganando. Entonces es un ganar-ganar para la sociedad, ¿no? Yo creo que, qué bueno que lo mencionas, porque en el fondo muchos conflictos y muchos problemas surgen de esto, de pensar que los negocios, que las empresas es un juego suma cero, donde el que gane uno significa que le quitó algo al otro. De ahí el tema de que los empresarios le tienen que regresar algo a la sociedad. La analogía que a mí me gusta usar es que la gente cree que el Lamborghini le roba velocidad al Volkswagen. Ándale. ¿No? O sea, si lo hicieras una analogía. Claro, tú en el Lamborghini pues puedo ir más lento, pero eso no va a ser que tú vayas más rápido. Que el Volkswagen vaya más rápido. O sea, Exacto. es una analogía que a mí me encanta usar. Exacto. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Pues yo sí, bueno, tal vez pensando un poco de la atmósfera, digo, ahorita estoy en quinto semestre de mi carrera y no sé, un interesante problemilla en entender la balanza comercial entre exportaciones e importaciones, hablando en específico sobre nuestro país, porque, bueno, voy a poner un ejemplo de Amazon, es una empresa mexicana situada en Monterrey. Por ejemplo, Mercado Libre, bueno, es que me voy a enfatizar a la industria de, ¿cómo se llama? Retail. Venta en línea. Entonces, por ejemplo, Mercado Libre sureño es Argentino, situado en Jalisco, y próximamente va a entrar Alibaba cerca del aeropuerto, no sé exactamente dónde, si pertenece al Estado de México, no lo sé, no estoy 100% seguro. Pero para mí es una gran preocupación, o bueno, no como preocupación, sino una alerta. ¿Qué pasa con el Estado en el ámbito del proteccionismo para balanzar se puede decir, esa balanza comercial, para no tener tantas importaciones de lo que nosotros deberíamos enviar? Porque ya son 3 empresas muy grandes y muy fuertes que, pues digo, como ustedes mencionan, pues sí, ¿no? Es sano que haya competitividad y todo eso, pero el Estado, ¿qué hace en ese aspecto? Ese es mi pregunta, el problema. Voy a volver a hacer su pregunta por si no se grabó bien, porque está un poco lejos. La pregunta que está haciendo es la preocupación que tiene de que entran empresas muy grandes, ya muy establecidas, con una marca mundial muy fuerte, como puede ser Mercado Libre, que es Argentina, Amazon, que es estadounidense, Alibaba, que es China, Linio, que esa no la mencionaste, que es alemana, que se está en Querétaro, que también ya entró a México, y cómo el Estado puede o no debe, o puede y debe hacer algo para proteger esa balanza entre que se importa demasiado a través de estas empresas, pero no logramos una gran exportación. ¿Cierto es lo que quisiste? Bueno, es una buena pregunta. A mí me parece que el comercio internacional, igual que el comercio nacional, beneficia a ambas partes. A mí me parece que es un error pensar que las exportaciones son buenas y las importaciones son malas. ¿Por qué? Porque nos tenemos que fijar en el conjunto de la sociedad, en el conjunto de la actividad económica. Y entonces, claro, al final de cuentas, la actividad económica debe estar dirigida a satisfacer las necesidades de la gente, ¿no? El consumidor es rey, o debería de ser rey, ¿no? Y los productores y los empresarios y los emprendedores pelearse por satisfacer esas necesidades de la mejor manera posible. Entonces, en el momento en que tú